Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Ramón Martín Adrián, conocido como Tony Oaoa, y voy a hacer unos comentarios sobre un artículo que salió hace unos días sobre las nuevas propuestas que hace un grupo de expertos al Ministerio para el futuro currículum de matemáticas. ¿De acuerdo? Pues allá vamos. Espero que aguanten hasta el final. Un abrazo. Voy a compartir pantalla. Quitamos esta parte por aquí. Ok. Y empezamos. El artículo sale en La Nueva España de Asturias y traía como título "Para que salgan las cuentas". Una de las primeras cosas que decían era que pasarse un curso entero repitiendo divisiones y multiplicaciones ya no tiene sentido y que además era una pérdida de tiempo. Lo que está en rojo son comentarios míos, apuntes para yo hacer las distintas opiniones. Pues efectivamente, no tiene sentido desde hace 40 o 50 años. Miren, yo tengo 60, estoy recién jubilado. Yo recuerdo hacer alguna división, multiplicación en mi escuela primaria, cuarto, quinto, sexto. Ya luego pasé al instituto. Yo nunca más tuve que hacer eso con un papel y un bolígrafo. Sí, estoy hablando de hace más de 45 años. Y si tuve que hacerla, una división de 2 cifras o una multiplicación de 3, la hice con una calculadora, como se hace en las empresas, en las farmacias, en las gasolineras, en cualquier lado donde haya que calcular. Y no puede ser que esas prácticas obsoletas, inútiles, sean las que ocupen la mayor parte del tiempo en las escuelas. Es una pérdida de tiempo, claro que sí. Y reconocer lo que eso se hace en la escuela es un mensaje que se viene dando desde los años 80. Incluso recuerdo del Grupo Cero de Valencia que escribían diciendo que eso ocupaba el 80% del tiempo de la clase de matemáticas. Ocupaba y por desgracia sigue ocupando. Qué tristeza más grande. Pues nada, si es para tenerlo en cuenta y que eso se cambie, bienvenida a las propuestas de los expertos. Seguimos leyendo. Dicen los expertos de toda España en un documento que le envían al ministerio sobre las bases de las nuevas matemáticas. ¿Expertos en qué? Profesores de la universidad que forman a futuros maestros y maestras, que generalmente suelen ser personas que le dicen a las maestras y a los maestros lo que deben hacer en la escuela, pero ellos nunca lo han hecho en ningún sitio. En su vida nunca lo han hecho, ni en su vida ni en bajada. Si esos son los expertos, pues bueno, hay que matizar eso un poquito más. Para nosotros, nuevas matemáticas, para nosotros nos podrá parecer nuevas matemáticas, pero para otros países eso es lo más habitual. Vayan y pregúntenle a Singapur, hace 30 años tiró todos esos algoritmos a la basura y miren quién es Singapur, de los número 1 en el mundo. Holanda en los años 70 con las ideas del Instituto Freudenthal también sacó eso de su currículum. ¿Quién es Holanda? Pues de los primeros en educación matemática en Europa. Por eso que de las nuevas matemáticas, nada, esos son desde hace muchas décadas. La pregunta es por qué nos estamos enterando ahora nosotros. Bien, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la reforma del currículum de la LOMLOE. Ojalá las tengan en cuenta, aunque me temo. Bien, lo amarillo. Es la primera vez que nos hemos puesto de acuerdo todas las sociedades científicas y profesionales de matemáticas del país sobre cómo creemos que hay que estudiar esta asignatura en colegios e institutos. Es la primera vez. Pues han tardado bastante en ponerse de acuerdo. Se sabe lo que hay que hacer desde hace muchas décadas. Por eso yo te decía que lo de expertos hay que matizarlo, pues si han tardado 40 años en ponerse de acuerdo, pues lo de expertos con matiz. Recuerdo a Miguel de Guzmán que él decía de manera vehemente estas cosas en el año 2000. Decía que menos polinomios de Taylor, menos factorización de polinomios, que eso lo dejáramos para las calculadoras. Calculadoras que en aquel momento eran de las nuevas tecnologías, que ya son tecnologías anticuadas.
que tenían que hacer algo específico. Hoy en día con un móvil, un celular, como le dicen en América, se resuelven esas derivadas, esas integrales, esos límites. Pues eso se viene diciendo de manera vehementemente desde los años 80. Y qué tristeza que tanto experto haya tardado tanto tiempo en ponerse de acuerdo para hacer propuestas al ministerio. Se decía también, Miguel de Guzmán, que estábamos en la época de la humanidad donde se podía hacer la mejor educación matemática de todos los tiempos. Eso hace 20 años, 21, se decía ya, pero ahora parece ser que algunos se están enterando. Seguimos. Principalmente, explica Rodríguez, el documento elaborado por el Comité de Matemática pide que los números sean abordados con el razonamiento y la resolución de problemas. Eso no es algo nuevo. Lo que no sé por qué han tardado tanto en darse cuenta. Mira, esto viene proponiéndose desde los años 80. Yo empecé a trabajar de maestro el 9 de octubre del año 84. Y recuerdo que en mi primer colegio, en la Victoria de Acentejo, llegó una carta, un documento de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas, Isaac Newton, que envió un resumen a todos los colegios de Canarias haciendo una propuesta de que había que incidir en la resolución de problemas en las aulas. Y esas ideas estaban sacadas del National Council de Matemáticas de los americanos. Año 84, si hace la resta son 36 años. Por lo tanto, no es nada nuevo. La pregunta es por qué eso no se ha llevado a la práctica. Se ha propuesto, pero no se lleva a la práctica. Además, en los últimos currículum que hemos tenido se insiste mucho en la resolución de problemas, pero la misma no ha entrado en las aulas. No es suficiente con hacer propuestas, porque el problema es muy complejo, es muy complejo. Si no se hubiera resuelto ya de hace mucho tiempo. Es decir, y dicho con otras palabras, hay que dejar de lado los procesos de reproducción o repetición que consumen muchas horas y que aportan más bien poco. Hay que matizarlo de reproducción o repetición, porque sin ellos no hay aprendizaje. Hay que ver qué es lo que se reproduce y lo que se repite. Si son los algoritmos tradicionales, que es lo que invade las aulas en todo momento, efectivamente, a la basura con ellos, pero ya. Pero cuidado, porque después hay otros algoritmos abiertos, flexibles, que ayudan a desarrollar el cálculo mental, a los repartos proporcionales, a desarrollar la capacidad lógica, la resolución de problemas. Entonces, la única manera de dominar esas prácticas es mediante la reproducción y repetición, pero con cordura y sanamente y entendiendo lo que se hace. La estimación es que el 80% del tiempo de las clases de matemáticas se dedica a eso, a primaria, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, y en secundaria pues funciones, límites, derivadas, integrales, matrices, determinantes y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, hay que saber lo que es una división y una multiplicación, dicen los expertos, pero no podemos pasarnos todo el curso repitiendo estas operaciones. Como en la actualidad, por supuesto que no. Con otros algoritmos sí, hay que repetirlo, practicarlos hasta que domine el alumno y desarrolle esa capacidad de cálculo mental con números pequeños que se desea y se aspira a ello. Muy bien, otro fragmento que proponen los expertos. Se trata de aprender mejor y las horas que hasta ahora se destinaban a ese trabajo mecánico, dedicarlas a entender mejor las divisiones y las multiplicaciones, de forma que los alumnos sepan cuándo hay que utilizarlas y resolver así problemas. Bien, de acuerdo. No se deben separar esas multiplicaciones y divisiones de la resolución de problemas. Y hay que trabajar divisiones de una cifra en el divisor y 2 en el multiplicador para desarrollar el cálculo mental, y 2 cuando se está multiplicando para desarrollar cálculo mental. El resto, divisiones de 2 cifras de 3, multiplicaciones de 4.865 por 323, eso se deja para las calculadoras, que lo hacen más rápido que los alumnos. Ahora, lo que no puede ser que un alumno para calcular
3 veces 26, tenga que agarrar una calculadora. Entonces, ¿a qué fue esa la escuela? Bien, dicen también los expertos que la gran revolución que han experimentado las matemáticas en los últimos 50 años con la irrupción de los ordenadores y las tecnologías es esencial incorporarlo en el aprendizaje de las matemáticas. Pues claro, la evolución de los últimos 50 años todavía no ha sido recogida. Fíjense lo que proponen los expertos, recoger los avances de los últimos 50 años. Lo busco yo aquí, a ver, mírenlo, aquí lo dice, 50 años. O sea, los avances de los últimos 50 años, recogerlos. ¿Y dónde hemos estado los 50 años que se han ido desarrollando esos avances? Pues ahí te lo dejo para que lo pienses. Pues así nos va. Qué lentos son los cambios en la educación. Ahora estamos recogiendo los avances de hace 50 años. Pues así nos va. Y si hay que hacer un cambio radical en el uso de las tecnologías. Recuerdo cuando decían nuevas tecnologías, ya son arcaicas, ya son viejas. Y sí hay que aprender mucho en el uso. ¿Cómo usarla? Porque algunos presumen, no, en mi colegio todo el mundo tiene un iPad. Muy bien, ¿y qué hacen con el iPad? ¿Me puedes mostrar? Y empiezas a ver que lo que están haciendo con el iPad es lo mismo del siglo XIX, pero con el iPad. Algunos las emplean para hacer lo del siglo XIX o siglo XVII. Hay que empezar a aprender a saber cómo utilizar esas nuevas tecnologías para desarrollar la competencia lógico-matemática. ¿Sabe la universidad hacer eso? Pero si ellos no lo han hecho nunca en ningún sitio. Entonces, porque ¿quién forma a los maestros? La universidad. Los maestros tienen deficiencias y las profesoras. Muy bien, ¿y quién lo formó? La universidad. Y entonces, ¿a quién habría que reclamar? Bien, eso son palabras de Constance Camí. El profesor asturiano, Luis Rodríguez, insiste en que el currículum de la asignatura en secundaria y bachillerato necesita una actualización. Vamos, necesita dinamitarlo totalmente. Está basado solo en algoritmos tradicionales, integrales, derivadas, límites. Se utiliza también, por desgracia, para la selección intelectual. Cientos, miles de personas se han quedado fuera del sistema educativo por culpa no de las matemáticas, sino de lo que han hecho con las matemáticas. Todo el mundo está capacitado para las matemáticas. Es como se te haya hecho llegar y se ha utilizado para la selección intelectual. Estos son los que saben para adelante y esto pues, para letras, si quieren, o mejor que dejen de estudiar. No, señor, nosotros pertenecemos a un movimiento, el OAOA, que trabaja por la igualdad social. Todo el mundo está capacitado para las matemáticas. Vamos a ver un vídeo de Sáenz de Cabezón, muy ilustrativo sobre esto que yo estoy diciendo. Que maneje bien el ordenador, etcétera, ¿no? Bueno, pues con que maneje bien el ordenador, etcétera, ¿no? Bueno, pues con las matemáticas a lo mejor debemos de dejar de exigir ciertas habilidades y cambiarnos a otras, de más de comprensión de lo que estamos haciendo. Mis alumnos en primero de la universidad saben hacer derivadas perfectamente, pero casi ninguno sabe lo que es una derivada. Chicos, ¿qué es una derivada? Ah, no sé, póngame a hacer una que lo sé hacer. Ya, pero entonces, ¿qué sentido tiene lo que estás aprendiendo, no? Entonces... Lo han escuchado, ¿no? O sea, mis alumnos en la universidad saben hacer derivadas, algoritmos de las derivadas, pero no tienen ni idea de para qué sirve una derivada. Y es que así acaban los chicos. Si algún pariente suyo ha acabado ahora mismo el bachillerato, acérquese y le dice, oye, amigo, ya acabaste, lo hiciste por matemáticas. Sí, mira, ¿me podrías poner un ejemplo sencillo, no muy complicado, donde yo pueda entender para qué sirve eso de una integral, una derivada, una matriz? Y no tienen ni idea. Pero yo ahora también lo sé, que porque muchos de sus profesores tampoco tienen ni idea y hacen con ello lo que hicieron. Es decir, yo te suelto esto, tú te lo aprendes, si lo repites bien, pasas de curso y listo. Pero mire, ¿y una derivada para qué sirve? No, ya eso lo entenderás de mayor, ¿sí? O cuando te estés jubilando como yo, que sigo sin entenderlo. Bueno, pues ahí está. Esa es la metralla de la secundaria y el bachillerato, los funden a eso, utilizan esas herramientas
matemáticas para la selección intelectual, para echar a cientos de miles de chicos y de chicas del sistema. Bueno, tremendo, pues me alegraría que cambiaran esa situación, aunque lo dudo. Bien, dicen también, apunta que hay que hacer más ligero ese currículum, pero más profundo. Algunos ejemplos de práctica que conviene reducir son esos de simplificar y simplificar fracciones y todas esas cosas, cuando es más fácil hacerlo con los móviles. Y tendríamos que dedicar el tiempo a hacernos preguntas, pues para qué sirven las derivadas, las funciones, las matrices, los determinantes, claro, pero ¿estarán los profesores preparados para eso? Bueno, Miguel de Guzmán lo decía en el 2000, menos polinomios de Taylor y cuestiones que hacen mejor las calculadoras, pero ni caso. Esperemos que estos expertos tengan más suerte y si la tienen y recogen sus ideas, la pregunta es si se cumplirán. Bien, ya están recogidas en el currículum. ¿Se van a cumplir? Porque miren, en Canarias, con el currículum de Canarias que, del año 2014 de primaria, es un currículum que está bien. Para mí estaba mucho mejor el anterior. Pero bueno, como vino el de la ley Ware, que vino este señor a ponernos el modelo educativo de cuando él aprendió de pequeño, pero el currículum canario venía recogido desde primero de primaria, bien clarito, lo que había que hacer con la calculadora en los distintos cursos, primero, segundo, tercero. Hay niños que empezaron primero de primaria en el 2014, ya han acabado la primaria y no han visto una calculadora en los 6 años en su clase. ¿Cómo puede ser eso? Pero es más, también el currículum canario decía diversos algoritmos para cada operación. Tú le enseñaste el de coloca unidad con unidad, decena con decena y le pides a la prestado. Vale, le enseñaste el de los bisabuelos, pero ¿dónde está el otro algoritmo mínimo 2 que tienes que enseñarle para la suma, para la resta, así en cada ciclo diferente? Está en el currículum, pero aunque está en el currículum, no se hace en las escuelas. Entonces, 45 años sin ponernos de acuerdo. Los verdaderos culpables de la mala situación de la educación, se sabe quiénes son. Son las políticas y los políticos que tenemos en este país. Llevan 45 años y no se han puesto de acuerdo en 4 ideas claras para la educación. Utilizan la educación simplemente para ideologizar, pero todo, desde la izquierda a la derecha. Bien, seguimos. Dice, tenemos que centrarnos en interpretar esas definiciones. De poco sirve pedir a los alumnos que calculen la media, la mediana y la moda. Los asesores del ministerio proponen la introducción de la programación. No es malo, pero no se aplica. Dicen aquí del currículum de primaria que el currículum escolar de infantil y primaria no es malo, pero hay un problema de implantación. Pues entonces, si está el currículum hecho, no es malo y no se aplica, ¿cuál es el problema? El problema no va a ser el currículum. Vale, has hecho un currículum sensacional, pero llevarlo a la práctica es otra cuestión. No es malo, pero no se aplica. Lo han leído las maestras y los maestros del currículum. Lo han leído, porque yo en 36 años que he estado, solo me he leído el currículum de matemáticas. No se lo digan a nadie más. Pero bueno, eso seré yo, 36 años de maestro. Ahora lo puedo decir aquí, pues ya me jubilé. Solo me leí el currículum de matemáticas, bueno, y los últimos años, pues los primeros años ni el de matemáticas me leía. Pero ya sabes la extrapolación, ¿no? Que no se lo lee nadie. Bueno, y el currículum de secundaria se lo han leído los profesores de secundaria, el de matemáticas. Bien, no se aplica. ¿Por qué no se aplica ese currículum de infantil y primaria si no es malo? ¿Dónde se formaron esos maestros? En la universidad. ¿Y dónde se formaron los que forman maestros en la universidad? Generalmente el maestro, la maestra cuando aterriza en la escuela lo que hace es poner en práctica el modelo didáctico que vio cuando él estaba en la escuela, el que hicieron con él. ¿Y la universidad qué pasa? ¿Dónde se forman los profesores, los expertos que forman maestros? ¿Han ido alguna vez a alguna escuela? ¿Cómo se puede formar a futuros cirujanos si tú nunca has hecho una operación?
pero parece ser que en educación sí pueden venirte los expertos, decirte lo que tienes que hacer, pero ellos nunca lo han hecho. A mí me encantaría ver un vídeo cuando ellos te proponen que hagas esto, que hagas lo otro. Al acabar de su exposición deberían de poner un vídeo, mejor dos, donde se les pueda ver a ellos haciendo eso que le proponen a sus alumnos, futuros maestros y maestras. Encontramos todavía hoy un montón de profesores que mandan a hacer hojas de cuentas a sus estudiantes, cuando eso ya es algo que debería estar superado. Bueno, vamos a ver, si son hojas de algoritmos tradicionales, estamos totalmente de acuerdo. Si son de OA, no. Si no se practica, no se aprende. ¿Vale? ¿Cómo sacaste el carnet de conducir? No sabías conducir, tu padre o tu madre fue, te explicó, te sentaste en el coche, arrancaste y ya te fuiste de paseo. Venga, si eras incapaz ni de caminar un metro. Después de tantas veces que lo has hecho, arrancas, empiezas a caminar y no sabes ni cómo llegaste al sitio porque ya lo tienes tan interiorizado. Si no se practica, no se aprende. Lo que hay que ver, lo que hay que practicar. Si son los algoritmos tradicionales, por supuesto, a la basura cuanto antes. Copiémonos de los mejores, de Singapur y de Holanda. Bien, este intento trata de que las matemáticas en la escuela sean más atractivas y útiles. Pues bien, en las aulas donde se trabaja con las matemáticas OAO, el clima de aprendizaje responde a esos estándares de atractiva y de utilidad para la vida cotidiana. Además de que las matemáticas pasan a ser la asignatura favorita de la gran mayoría de las niñas y de los niños, bueno, del 95%. Hay un cambio radical y eso está ahí cada vez en más aulas en Canarias y cada vez más aulas en España. ¿Le interesará a los expertos conocerlo o no? Porque como es un cambio que procede de la investigación-acción de maestras y maestras que investigan lo que hacen para poderlo mejorar, pues igual no me voy a acercar ni me voy a interesar, porque el que sabe lo que hay que hacer soy yo, que soy experto de la universidad. Bien, el famoso informe PISA, ahí nos dice lo que necesita un individuo del 2021. Y yo he visto en esas pruebas PISA ciertos ítems, preguntas, que no llevan los algoritmos tradicionales, pero a los chicos lo que se les forma es en algoritmos tradicionales, en la primaria y en la secundaria, límites de derivadas, sumas, rectas, multiplicaciones. Y entonces cuando van a esas pruebas salimos fatal. ¿Pero por qué? Porque se les prepara para la ciencia ficción, para una cosa que no se les va a pedir. Ahí se les pide razonamiento. Ah, se les instruyó en razonamiento. Bien. En el texto los expertos hablan de grandes ideas, de trabajar de manera recurrente, pero en función de cada nivel. El álgebra temprana en primaria, buscar patrones. Pues bien, el álgebra temprana es habitual en las aulas con matemáticas OA. Incluso los niños trabajan con la X sin problemas de ningún tipo. Para más detalle, a los que les interese esto, lo pueden buscar en oaoamatemáticas.org. Bien, ya estamos llegando al final. Dice, esta revolución de las matemáticas ayudará a quienes van más avanzados y a quienes van más rezagados. La famosa atención a la diversidad. Esa idea de atender la diversidad es una realidad en las matemáticas OA. Todos aprenden de todo en las matemáticas. Bien, ya se han incorporado las ideas de los expertos al currículum. Ya está el currículum. Tenemos un currículum fantástico. ¿Quién va a ver ahora si se cumple ese currículum? La inspección. No me hagas reír, no me hagas reír, por favor, porque la inspección no está formada, tampoco tienen que saber ellos de todo. Y por supuesto con las respectivas excepciones que las hay en todos los grupos y en todos los colectivos. No me hagas reír, a lo más cuando algún inspector va, suele hacer la pregunta, ¿utiliza material manipulativo? Ahora está de moda hacer esa pregunta, me parece que está como en la onda, ¿no? Por aquí, por Canarias. El hecho de tener un buen currículum no cambia nada. Si no hay unas directrices claras y prescriptivas para que se pongan en práctica y se haga. Porque ahora mismo el currículum que está aquí en Canarias está bien, no está mal, pero no se hace, no se pone en práctica. ¿Y quién tiene que dar la orden? Pues digo yo que serán los directores generales. Ah, pero yo no voy a dar una orden
que haga enfadar y molestar a muchas maestras que después a lo mejor no me votan para las próximas elecciones, porque los políticos siempre están pendientes de la próxima elección, entonces no voy a tomar decisiones que me haga perder votos. Porque el currículo está fenomenal, pero ¿por qué no se pone en práctica? ¿Quién tiene que ir y decirle a la maestra, al maestro, oiga, déjese de hacer ya esa suma, esa resta? El currículum no lo dice. ¿Cómo está utilizando la calculadora? ¿Qué? ¿La calculó qué? Bien. Bien. ¿Y las editoriales respetarán el currículum? Porque el libro de matemáticas en España supone un negocio de 60 millones de euros al año. ¿Y van a respetar el currículum? ¿Quién le va a decir a las editoriales que quiten esas prácticas obsoletas? Porque parece ser que quien marca el currículum en este país son los libros de texto, no realmente el currículum, que casi nadie se lo lee. Bien, por último, ojalá le hagan caso a los expertos e incluyan sus sugerencias. Ya tenemos un nuevo currículum maravilloso. Eso va a implicar un cambio en la metodología en las aulas y la formación de profesores en primaria y secundaria. Van a seguirla haciendo los de la universidad como hasta ahora. Se van a acercar alguna vez a una escuela allí y trabajar ellos también con los niños para que sepan de lo que hablan, o seguirá como hasta ahora. Debemos de ser optimistas por definición, pero viendo cómo actúan las políticas durante los últimos 45 años, que no se han puesto de acuerdo para nada, siempre echarle la culpa a los del pasado, a los demás atrás, ya céntrate en el futuro y en lo que estamos haciendo, déjate de vivir del rencor y del pasado, que no se ponen de acuerdo para nada en educación y todos utilizan la educación para la manipulación ideológica. Creo que nos va a costar ver un cambio notable a corto plazo. Corto plazo son 5 años. Creo que vamos a deber esperar por lo menos unos 50 años. Y ojalá me equivoque, no acierte en el pronóstico. Pues nada, muchas gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta reflexión y recuerda, pon OA en tu escuela y será de primera. Gracias por dedicar unos minutos a escuchar esta reflexión. Que tengas un buen día.